Saludos estudiantes, les habla la profesora Tania Román Fuentes y estoy realizando este video con el propósito de que ustedes puedan conocer y repasar lo que es la historia política de nuestro país, conocer los partidos que hasta hoy en día siguen teniendo vigencia e importancia porque son los que manejan el gobierno y la política puertorriqueña y sus gobernadores. De cada uno de ellos estaré mencionando aspectos significativos, tanto políticos, sociales y o económicos. Yo siempre los invito a que si ustedes quieren saber un poco más sobre esto, pues en definitiva busquen información en la internet, en libros, en revistas, pero en fuentes serias donde ustedes, ¿verdad?, pueda conocer más de este tema que es sumamente interesante. Así que lo que vamos a tocar es algo breve, sumamente breve. Y espero, ¿verdad?, que les sirva no solamente para la clase, sino como ciudadanos puertorriqueños que somos a la hora que decidamos participar o no en las elecciones o en cualquier tipo de participación política. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, una de las figuras más importantes de la política puertorriqueña es Luis Muñoz Marín, quien fue el primer gobernador electo por los puertorriqueños. Luis Muñoz Marín es quien crea el Partido Popular Democrático, lo que podemos abreviar como PPD. Fue fundado en 1938 y con él busca el voto del jíbaro puertorriqueño, de ese jíbaro que trabaja tantas horas en el cañaveral, que busca una justicia en su vida para poder, ¿verdad?, sobrevivir él y los suyos. Pues a esa figura es la que el Partido Popular va a tratar de convencer, ¿verdad? Y lo convence para que sea parte del partido y que voten por él. Por tal razón es que los populares utilizan una pava y el símbolo de ellos no es más que la figura del jíbaro puertorriqueño. Así que para que ustedes puedan ver de dónde es que sale la figura y el símbolo del Partido Popular. En sus inicios se decía que el Partido Popular era un partido independentista, pero inmediatamente que Luis Muñoz Marín va escalando en el gobierno y toma el poder definitivamente ya para cuando toma la gobernación, por primera vez él elimina de la plataforma la independencia y se vuelve un defensor de lo que hasta hoy en día Puerto Rico es. Y eso es el Estado Libre Asociado. ¿Qué es el Estado Libre Asociado? El Estado Libre Asociado es un estatus que es difícil de definir porque simple y sencillamente nos dice que nosotros no somos Estado, no somos libres y tampoco somos asociados. Es decir, no somos completamente un Estado, porque se utilizan las otras dos palabras, libre asociado. Así que no estamos, para que usted lo pueda entender, nosotros no somos Estado de Estados Unidos, nosotros no estamos, no somos el Estado 51, nosotros no estamos casados, para que lo puedan ver, ¿verdad?, en esa analogía con los Estados Unidos. Tampoco somos libres, porque no somos un país independiente, como por ejemplo podemos decir que Estados Unidos es un país independiente, España, Francia, Cuba, República Dominicana. Nosotros no. Así que no podemos decir tampoco que somos solteros, para hacer esa analogía, ¿verdad?, con el estatus civil de una persona. Tampoco podemos decir que estamos asociados. ¿Por qué? Porque en una asociación, ¿verdad?, equivale como una convivencia de ambas partes, tienen, ¿verdad?, un voz y un voto y llega a un acuerdo. La realidad es que aquí nosotros la relación que tenemos con los Estados Unidos no es igualitaria.
nosotros estamos controlados política y económicamente por los Estados Unidos. Así que no es esta convivencia, ¿verdad?, en que ambos llegan a un acuerdo, sino es, digamos, un tipo de convivencia, si así se puede decir, en que un lado de la pareja controla la política y la economía, es decir, el poder, las decisiones, el bolsillo de la otra persona. Así que, por tal razón, el Estado Libre Asociado no se puede definir en una sola palabra, porque simple y sencillamente el Estado Libre Asociado lo que pretendió y lo que pretende es seguir con un colonialismo. ¿Por qué? Porque la ley 600 que tanto hemos estudiado en el salón, esa ley que dice que Estados Unidos controla nuestra política y controla nuestra economía, las decisiones más importantes las toman ellos, no ha cambiado hasta el día de hoy. Así que por tal razón, el Estado Libre Asociado no es más que una palabra para definir un tipo de colonialismo. Así que el PPD está de acuerdo con esta relación colonial en la que se encuentra Puerto Rico con los Estados Unidos. Luis Muñoz Marín llega a la gobernación y luego de que nos dan la ley 600, nos dan la constitución, él es electo, él es el primer gobernador, como había dicho anteriormente. Una de las leyes que Muñoz realiza es prohibir el uso de la bandera de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Luis Muñoz va a comenzar una persecución, Luis Muñoz Marín junto al gobierno de Estados Unidos, por supuesto, una persecución contra todo lo que sea el Partido Nacionalista, contra toda idea independentista, contra toda idea de orgullo nacional. Va a empezar una cruzada, vamos a decir, una persecución con ellos. Tan es así que una persona que cargara la bandera de Puerto Rico, que utilizara una camisa, una prenda, estuviera en su casa, la bandera de Puerto Rico, podía llegar a tanto que podía estar preso. Ir preso porque estaba violentando lo que se llama la ley Mordaza. La ley Mordaza no es otra cosa que prohibir que se criticara el gobierno de aquí, que se hablara de independencia o que se cargara la bandera de Puerto Rico. Eso estaba completamente prohibido, a tal magnitud que uno podía ir a la cárcel por violentar esta ley. Eso, ¿verdad?, lo que nos respecta brevemente de Luis Muñoz Marín. Cuando el Partido Popular deja de ser un partido independentista, es que los independentistas entienden que necesitan, ¿no?, un nuevo partido, una nueva organización. Y es que tenemos que pensar que ya, primero que nada, los populares no son independentistas. O sea que no tienes representación siendo independentista. Segundo, el Partido Nacionalista, que era quien representaba el ideal de la independencia, había sido perseguido. Estamos hablando de que en esta época Albizu Campos estaba preso, había sido torturado, había ocurrido la masacre de Ponce, que ya hemos estudiado en la clase. Así que es cuando se crea el Partido Independentista Puertorriqueño, el PIP, en 1946, que es el partido que hoy en día todavía sigue corriendo para las elecciones. ¿Cuál es la diferencia del Partido Nacionalista, que era un partido independentista, y este partido, que también es independentista? Sencillo, el Partido Nacionalista entiende que la manera de buscar la independencia es a través de una revolución, de la lucha armada. Y el Partido Independentista no va a tomar la lucha armada. El Partido Independentista va a luchar por la independencia a través de las elecciones. Su creador fue Gilberto Concepción de Gracia. Luego de los primeros años en que Muñoz es gobernador, hasta 1964, surge, ¿verdad?, otra figura que nos compete, y esa figura es la de nuestro segundo gobernador puertorriqueño, que es un gobernador también popular, y estamos hablando de Roberto Sánchez Vilella. Vilella fue gobernador del 64 al 68. Él le sucede a Muñoz. Él quiere cambiar el Partido Popular porque él entiende que
con la creación de manos a la obra que habíamos discutido en clase, ¿verdad? Que es la industrialización de Puerto Rico, cómo es que nos vamos pareciendo al Puerto Rico de hoy en día. Ya el Partido Popular tiene que cambiar primero su visión de enfocarse en la figura del jíbaro y ver que el puertorriqueño ahora tiene otras necesidades. Y segundo, él quiere cambiar, ¿verdad? Romper con el liderato de Muñoz, porque entiende que se está perdiendo una seriedad dentro del partido, de lo que es la política. Entonces, Roberto Sánchez Vilella va a tener un encontronazo con Luis Muñoz Marín. Tan es así que crea otro partido. Y esto debilita al Partido Popular. Y eso lo podemos ver a través de la historia. Siempre que un partido esté dividido, hay una frase que dice divide y vencerás. Otro partido tiene la probabilidad de ganar. En el caso de Roberto Sánchez Vilella hubo un escándalo porque Roberto Sánchez Vilella durante la gobernación se divorcia y se casa con quien fue su secretaria. Entonces los opositores utilizaron esto como un escándalo de su vida privada y lo utilizaron, ¿verdad?, para realizar una campaña en contra de él. Lo cierto es que la división dentro del mismo Partido Popular hace que Roberto Sánchez Vilella, cuando se vuelve a tirar en el 68 a las elecciones, no es electo, tampoco el candidato popular para ese entonces, y surge entonces electo un partido que había sido creado exactamente en el 67, o sea que estamos hablando de un partido nuevecitito. Y ese partido es el Partido Nuevo Progresista, el PNP, que hasta hoy en día sigue vigente. Vuelvo y repito, se creó en el 67. Es un partido, a diferencia del Partido Popular, estadista. Los PNP son estadistas. Ellos quieren la estadidad para Puerto Rico, que Puerto Rico se convierta en el Estado 51. Lo que distingue al PNP en esta época, hablando de campañas, es su campaña a través de la televisión. Y es que los populares y los partidos anteriores habían hecho una campaña política, pero es una campaña a través de los mítines, se tiraban a las calles, a través de las radios, pero ya vemos un Puerto Rico más industrializado, ya no vemos, ¿verdad?, esa figura de jíbaro tan prominente como anteriormente. Llegaron los televisores, llegó la tecnología, así que la política va cambiando, esas campañas políticas se van viendo más en la televisión, una campaña muy fuerte. Y el primer gobernador PNP que nosotros tuvimos fue Luis A. Ferré, y él fue el que ganó la contienda en 1968. Se comenta que Luisa Ferré se enriqueció porque en un momento Luis Muñoz Marín, cuando era gobernador de Puerto Rico, vende la fábrica de cemento puertorriqueña. Y esa fábrica de cemento, a quien se la vendió fue a Luisa Ferré. Y cuando Ferré decide crear gobernador y decide crear los diferentes, las autopistas, pues entonces Ferré las realiza utilizando su propio cemento. Esto pues hay personas, ¿verdad?, que han hecho críticas en contra de esto porque han visto esto como un enriquecimiento personal. Lo cierto es que sí, él estuvo a la mano de crear muchos expresos en la isla. Su gobierno empieza a abogar por los food stamps o los cupones. Y esa es una lógica porque en Estados Unidos hay los cupones, que son los food stamps, y él entiende que nosotros podemos recibir ese mismo derecho. Bajo él no es que nos los van a dar, pero él sí va a comenzar, ¿verdad?, esa campaña de que nos den los cupones. La persecución contra el independentismo va a continuar. Continuó con Luis Muñoz Marín, continuó con Luisa Ferré y vamos a ver que va a seguir así. Más intensa en algunos momentos que en otros, por supuesto.
pero en vez de a los nacionalistas va a ser una persecución dirigida. Ya el nacionalismo había sido bastante perseguido, ¿verdad? Dirigida entonces a lo que son los socialistas y los comunistas. Comienza el bipartidismo. Ya desde aquí vemos cómo